Ya se encuentra el senador César Cravioto aquí con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Senador César Cravioto, buenos días. ¿Cómo están, Violeta, Ernesto? Buenos días, a la orden. Gracias, gracias. Pues Violeta, que ya está, todavía la vemos ahí, pero casi está ya por irse a la universidad. Pero bueno, senador César Cravioto, y le voy a ser franco a usted que nos está escuchando y viendo. Ayer que vi un video y que vi al senador César Cravioto explicando con peras y manzanas, literalmente, pues todo este debate y esta discusión del proceso de discusión de la sobre lo que se conoce como la sobrerepresentación, pues bueno, es un tema que sigue a debate y entre que estamos con muchas agendas, pues de pronto este bajó un poco el perfil, pero ahorita vuelve a tomar altos vuelos y además de que el INE por ahí está también por señalar también algún posicionamiento. Pero senador César Cravioto, estamos con esta discusión, ¿hay sobrerepresentación? ¿No hay sobrerepresentación? O si sí la hay, ¿está legalmente constituida o no la hay? ¿Cómo explicarle a la audiencia esta parte? Bueno, es un término que ha querido imponer la oposición a través de muchos comentaristas que todos los días hablan de eso en medios de comunicación, pero yo parto que primero no es un término ni siquiera legal y segundo no es verdad, no, y yo por eso me estoy saliendo de ese discurso porque no es posible que nos quieran imponer ese discurso de que si tenemos una sobrerepresentación legal. No, no hay ninguna sobrerepresentación. Es una mentira. Lo que, insisto, quieren imponer los de la oposición con la ayuda de muchos comentaristas de muchos medios de comunicación. Entonces, eso yo partiría de ahí. No hay una sola representación y es un término que metieron. Y la verdad es que sí, ya lo metieron, ya todo el mundo habla, hasta los nuestros hablan de eso, hasta nosotros defendiéndonos de que sí es una sobrerepresentación legal, ¿no? Yo afirmo que no hay tal sobrerepresentación. Ya, ¿cómo explicar, senador Cravioto, cómo explicarle a la audiencia por qué no es una sobrerepresentación a lo que está señalando una y otra vez son medios corporativos o la oposición que sigue diciendo sí hay sobrerepresentación y Morena no lo quiere reconocer? Así que ese ejercicio que hizo con peras y manzanas me parecía útil también para la ciudadanía de poder entender de qué estamos hablando. Bueno, digamos que estamos en un régimen híbrido donde tanto diputados como senadores llegamos por dos vías, por la vía de disputar por ejemplo, en diputados, por la vía de disputar un distrito, en un distrito electoral, la mayoría de los votos. Ahí de ese método o de esa vía salen 300 diputadas y diputados de todo el país. Y después hay otra vía que se llama la plurinominal, que es una lista que hace cada partido político o cada coalición en cada una de las cinco circunscripciones y dependiendo de la votación nacional que se tiene, entra determinado número de diputados y de diputadas de cada una de estas circunscripciones. Por esa vía entran 200 diputadas y diputados. Entonces, son dos vías para empezar. Entonces, ¿qué ocurrió el 2 de junio? Bueno, pues el 2 de junio ocurrió que por la primera vía, por la vía de los distritos electorales federales, Morena, PT y Verde, la coalición que conformaron esos tres partidos, pues ganamos
nada menos, nada más que 256 distritos, 256 distritos que representan el 85% de los distritos de todo el país. Y PRI, PAN, PRD, MC y por ahí un independiente ganan 44 distritos, que representa un poquitito menos del 15% de todos los distritos del país. Si Morena dijera, a ver, vamos a quedarnos con esos distritos que ganamos solamente, pues Morena diría, pues tenemos el 85, deberíamos de tener el 85% de la Cámara, pero no es así tampoco, porque hay el otro paquete de los plurinominales. Entonces, si solo se repartieran los 300 distritos, distrito por distrito, cómo quedó cada distrito, cómo nos votó la gente. Yo fui uno de esos 256 que ganamos en nuestros distritos y yo entraré a la Cámara de Diputados porque fui votado por mis electores en el Distrito 1 de la Ciudad de México. Entonces, digamos, es un paquete que ya está, que nos lo dio la gente el 2 de junio y ahí está esa contabilidad. 256 para nosotros, 44 para los otros. Y después viene lo plurinominal, que ahí viene el argumento de ellos. Es que Morena, PT y Verde solo tuvieron, dicen ellos, el 54% de todos los votos del país para diputados. Y tienen razón. Nosotros tuvimos el 54% y ellos tuvieron como el 30 y tantos por ciento de esos votos eh, eh, de diputados, eh, y de ahí se reparte lo plurinominal. Entonces, nosotros ya tenemos en la bolsa 256 y ellos ya tienen en la bolsa 44. Bueno, el otro paquete, que son los plurinominales, a nosotros nos toca el 54% de los 200 plurinominales, que son 108. A cada partido le toca el porcentaje de votos que tuvo y se reparte por plurinominales. Ahí con algunos ajustes por dos razones. Primero, porque como se hace circunscripción por circunscripción, no todos los no quedó exactamente igual. O sea, Morena tuvo más votos en tal circunscripción, menos votos en otra, y así cada partido. El PAN tuvo seguramente más votos en la 1 y en la 2 y menos votos en la 3, en la 4 y en la 5, pero la composición más o menos es ese porcentaje de votos totales. Y entonces nosotros decimos, o yo digo, nos toca el porcentaje de votos que tuvimos en todo el país, o circunscripción por circunscripción, esa parte de la manzana, ese 54%, que se aumenta al 58% por una razón, y también los otros aumentan un poco. ¿Por qué? Porque los votos nulos, a ellos no se les da reparto de plurinominales. Los que votan independiente, pues tuvieron un número determinado de votos, a ellos no se les reparte plurinominales. Y el PRD, que tiene un poco más del 2% de la votación nacional, tampoco se le reparte plurinominales. Por eso nosotros crecemos de 54 a 58. Entonces, ¿qué decimos nosotros o qué digo yo? Nos toca de la otra parte, de los 200 plurinominales, nos toca como el 58%, que terminan siendo como 116 diputados plurinominales. Y ellos dicen, es que ahí nosotros tuvimos más votos de lo que vamos a tener en la representación en la Cámara, en porcentaje de votos. Pues claro, porque ellos fueron arrasados en distrito por distrito, pero ya en lo plurinominal, tanto PAN como PRI, como Movimiento Ciudadano, van a tener más plurinominales que distritos que ellos ganaron. En cambio, Morena, PT y Verde
vamos a tener más diputados que entramos por la vía uninominal, o sea, por los distritos que ganamos, que por la vía plurinominal. Y ahí está la compensación. Por ejemplo, MC. MC tiene alrededor del 10% de la votación nacional, pero solo ganó un distrito de los 300, pero va a tener 24 plurinominales o 25 o ¿Por qué? 23. ¿Por, Por por qué? eso, porque tuvo el 10% de la votación nacional. Y a mí me parece correcto, porque tampoco que haya ganado un solo distrito no refleja la votación nacional que tuvo. Por eso es el reparto de plurinominales. MC tuvo más o menos el 10% y ya con este piquito más de lo que ya expliqué, un poquito más, 11, 12%, pues por eso se le van a dar veintitantos, que es un poco más del 10% de los 200 plurinominales que se reparten. El PRI solo gana 9 distritos en todo el país, 9. Y además por eso deberíamos estar en fiesta nacional, o sea, gana el 3% de los distritos de todo el país, pero le van a dar veintitantos pluris. ¿Por qué? Porque su votación nacional es por ahí del 15%. Ah, ahí está la compensación. Ya, Los están compensando a ellos. Mm. sí, El sí, PAN sí. igual, el PAN gana 32 distritos uninominales y le van a dar como 36, 38 pluris, o sea, más pluris de los que ganó en los distritos. En cambio, Morena, por ejemplo, gana 161 distritos, o sea, dentro de la coalición, Morena es el partido que más gana de los que íbamos siglados por Morena, y nos van a tocar como 80 pluris, 80 y tantos. Verde, dentro de la coalición, gana como 50, 50 y tantos, y le van a tocar como 20 y tantos o 30, máximo 30 pluris. Y PT gana 30 y tantos distritos y le van a tocar menos de 20 pluris. O sea, a los tres partidos coaligados en la coalición que encabezó Morena, vamos a entrar más diputados que ganamos por la vía del voto directo que pluris. En cambio, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano van a meter más diputados por la vía plurinominal que los que ganaron en las urnas. Y como está el modelo, pues es lo correcto, porque así se equilibra un poco. Pero decir que en la contabilidad general casi casi no cuenta que nosotros hayamos ganado 256 diputados de mayoría relativa, o sea, en las urnas, en nuestros distritos, pues es una aberración, y es una mentira, y es una falacia, porque casi casi ellos dicen, no, ya a Morena, PT y Verde no le toca ni un solo pluri, porque ya tienen muchos de los que ganamos por la vía uninominal, o sea, castigar al partido, a los partidos que más diputados ganaron directamente en sus territorios, pues es una absoluta aberración y es una mentira. Entonces yo por eso sostengo que no, o sea, no es de que tengamos una sobrerepresentación constitucional, no hay tal sobrerepresentación, no hay tal sobrerepresentación. Los distritos que ya ganamos por la vía del voto directo, esos ya los tenemos. Y después entonces repartamos por la vía plurinominal qué porcentaje de votos tuvo cada partido. Y eso es lo que se va a dar. ¿Y qué dice la ley? En esa dar plurinominales tiene dos candados la ley. Ningún partido por las dos vías puede tener más de 300 diputados y diputadas. Ya. En la conformación que estamos pensando, ningún partido, el partido que más diputados tendrá será Morena, andará alrededor de los 250, o sea, lejos de los 300 que dice Mm. la ley. Y hay otro candado que dice, si un partido tuvo tal porcentaje de votos en su votación de diputado, no puede tener eh, más plurinominales que o más, no más bien, sí, no puede tener más plurinominales que lo lleven a tener más del 8% de su votación que tuvo. Entonces, ni Morena, ni el PT, ni el Verde
van a tener más del 8% de diputados, juntando las dos vías de la votación que tuvieron. Entonces, se cumple esos dos requisitos constitucionales y además se reconoce los triunfos que tuvimos en las urnas y se les da más diputados plurinominales, digamos, en términos de los distritos que ganaron en las urnas a la oposición que a la coalición de Morena, PT y Verde. Ya, gracias, senador Cravioto. Déjeme para cerrar, entonces, plantear una pregunta que tiene que ver con la propuesta de reforma electoral, es decir, de eliminar los plurinominales. ¿Cómo sería si no hubiera entonces plurinominales? Es decir, se reduce a 300, no a 500, se eliminan los 200 plurinominales y quedaría solamente los que fueron elegidos, como en su caso, por voto. Bueno, esa discusión se tiene que dar en su momento, ya en la próxima legislatura. Pero, a ver, voy a irme un poquito para atrás. Hubo un planteamiento de reforma constitucional en el 2022 que mandó el presidente López Obrador y que no pasó de la Cámara de Diputados, ya no llegó a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque la oposición votó en contra y como se necesitaban 2/3 partes porque era una reforma constitucional, pues ya ni siquiera pasó de la Cámara de Diputados. ¿Qué decía esa reforma constitucional? Que eran en realidad puros plurinominales, ¿eh? No había uninominales. Iba a haber una lista, estado por estado, de el número de diputados que ese estado le da al Congreso de la Unión e iban a entrar el número de diputados según el número de votos. Voy a poner el ejemplo más sencillo, pero estados que tienen 10 diputados, como Oaxaca. Entonces, cada partido o cada coalición iba a tener su lista de 10. Supongamos que la coalición de Morena, PT Verde, hubiera tenido el 50%, pues se hubiera llevado 5 diputados. Si la coalición del PRI, PAN, PRD hubiera tenido el 30%, pues se hubiera llevado 3 diputados. Si el MC hubiera tenido 10% en Oaxaca, se hubiera llevado un diputado y ya después se vería el resto mayor de estos votos inválidos, de estos votos nulos, de estos votos de personas no registradas en ningún partido o de partidos que perdieran su registro y dependiendo de eso, pues ya el 10º diputado se lo daban a uno u otro. Pero eso era una representación pura. Yo hice con mi equipo un ejercicio. Si se hubiera dado la elección con ese marco, Morena hubiera tenido alrededor de 180 diputados de 300, o sea, no hubiéramos llegado a las 2/3 partes. Pero ellos votaron en contra ese cambio constitucional que propusimos nosotros, que propuso el presidente, y ellos lo votaron en contra. Ahora, tenemos que revisar la reforma electoral, no me quiero adentrar a ello, porque además no será de las primeras reformas que se analicen en la próxima legislatura, pero yo en lo particular, es una posición personal, sí creo que tiene que seguir habiendo una parte de representación proporcional. Voy a poner un caso extremo. El partido A o la coalición A le gana los 300 distritos a la coalición B o al partido B por el 1% de los votos en los 300 distritos. Entonces la coalición A va a tener 300 diputados y la coalición B va a tener 0 diputados, cuando la diferencia es el 1% de los votos en todo el país. Pues no genera una proporción de lo que está diciendo la gente en las urnas. Yo creo que tiene que bajar el número de diputados del Congreso. Yo creo que de 500 está bien que baje a 300, pero tenemos que encontrar una fórmula para que sí haya el voto directo, o sea, que diputados entren por el voto directo de la gente, pero que también haya proporcionalidad dependiendo
de los votos totales que tenga un partido o una coalición en una elección. A mí me parece que Movimiento Ciudadano, en el caso de la elección pasada, pues no se merece tener un solo diputado en el Congreso de la Unión, porque tuvo el 10% de los votos a nivel nacional. Por eso está bien que le den 20 tantos diputados pluris, porque es lo que ya representa como fuerza, pero solo de los pluris, no el 10% de 500, porque solo ganó de los 300 distritos uno, el 10% de los 200 que son pluris, que eso es mi argumentación que estoy dando. Pero yo que creo que no debería de entrar ningún pluri por una lista, si es que se, se determina de esa manera. ¿Por qué? Porque si va a haber, o sea, a ver, si va a haber elecciones distrito por distrito, si se mantiene esa lógica y no listas generales, yo creo que los pluris deberían de entrar no de una lista, sino los más votados que no ganaron, porque eso ya te da una representación, otra vez en el ejemplo que estoy dando. Si un diputado pierde por el 1% de diferencia de votos en su distrito, pues ese que fue candidato, aunque perdió, pues tuvo muchísimos votos, solo perdió por el 1% de diferencia. Eso es mejor que entre ese a que entre alguien de una lista que nadie votó, que su partido lo propuso en una lista. Entonces, en la próxima reforma que estaremos discutiendo electoral, hay dos vías. Yo creo que si mantenemos los votos distrito por distrito, sí debería haber pluris, pero yo argumentaría y yo empujaría a que los pluris sean los más votados de cada partido que no entraron por la vía directa, pero que tuvieron una avalancha de votos que no les dio para ganar su distrito, pero que les da legitimidad por los votos que tuvieron. Si no, si se elimina lo de distrito por distrito y hay listas, ya sea por estado o nacionales o por circunscripción, pues ya prácticamente todos seremos plurinominales. O sea, el partido hace su lista, insisto, ya sea nacional o por distrito o por circunscripción, si ese partido tiene el X% de la votación, pues entra el X% de los diputados que vienen en esa lista y entonces ya la gente vota por partido. Eso ocurre, por ejemplo, en muchos países de Europa, donde no hay votación distrito por distrito, pero la gente tiene en su boleta todos los distritos, o más bien toda la lista de sus diputados, y sabe que si vota por esa coalición o ese partido, pues ahí están los que entrarían al Congreso. Entonces, esa es la parte que tendríamos que revisar. Yo considero que como ahora viene la reforma judicial y vienen otras reformas que ya ha delineado la presidenta electa Claudia Sheinbaum, yo creo que la reforma electoral será, bueno, estoy haciendo mis cálculos, pero será tal vez en el segundo periodo, no en el primer periodo de la próxima legislatura. Ya, gracias, senador Cravioto. Pues seguirá siendo un gran tema, porque bueno, aquí por lo pronto, pues el senador Cravioto plantea otra alternativa, que es decir, que este plurinominal podría entrar si fue el más votado, es decir, que sí participó en una contienda donde había que elegir quién sería el diputado o la diputada y yo no sé si eso nos exime luego de los Manlio Fabio Beltrones y personajes de ese tipo que de pronto aparecen ahí nada más y dices, pues cuando pensamos, Bueno, bueno, para ser justos, Beltrones entró por ser primera minoría en su estado, ¿eh? Sí jugó. Beltrones no fue pluri. él La que jugó. fue pluri es Lili Telles en Sonora. Ajá, O sea, iban en la fórmula, Beltrones en la primera fórmula y Lili Telles en la segunda. Gana Morena. Bueno, rápidamente, ya que abriste el espacio del Senado, ajá, ¿qué pasa en el Senado? En el Senado entran 3 senadores por estado, porque el Senado es la representación del Pacto Federal. Entonces, entran 3 senadores por estado. El partido coalición que gana mete 2
y el partido coalición que queda en segundo lugar mete uno. Ahí hay ya un plurinominal, justamente. Beltrones entra como primera minoría porque su coalición queda en segundo y él iba en primer lugar, digamos, de la fórmula. Lo que en el Senado ya no podría ocurrir es una lista plurinominal, porque ya hay 3 representantes de cada estado en el Senado. Yo creo que en esta reforma que tendríamos que discutir más adelante electoral, yo eliminaría por completo la lista plurinominal del Senado, porque ya en ese reparto ya habría 96 senadoras y senadores, 3 por Mm. estado, 32 por 3, 96. Entraría 2 senadores del grupo que ganó, o de la coalición que ganó, el partido que ganó, y un tercer senador que sería pluri, porque no ganó, pero que entra por ser el partido o la coalición que quedó en segundo lugar en el Estado. Yo creo que la fórmula en el Senado pues debe estar más fácil y simplemente eliminar los 32 pluris y nos quedamos con 96 senadoras y senadores. Así venía la reforma constitucional que proponía el presidente, que se desechó en el 2022. Pues bueno, es también todo un tema. Yo nada más dejaría, y para poder abordarlo también en otro momento, y para invitar al senador en una reflexión también final en estas propuestas de reformas electorales, desde mi punto de vista, hay un tema que nos queda mucho a deber todavía en cualquiera de las propuestas de reformas electorales, y que es cómo empoderar más a la militancia, a la ciudadanía, y no tanto a las dirigencias que puedan elegir qué candidato es el que se pone o no. Creo que ahí ese sigue siendo un gran pendiente que creo que también ojalá se pueda fortalecer, ojalá pueda haber propuestas también en ese sentido. Sí, sí, sin lugar a dudas. Mm, Ahora, hoy hay métodos. Hoy los partidos registran ante el órgano electoral los métodos en que van a definir sus candidaturas. Y el Instituto Electoral lo revisa y el Instituto Electoral dice, no, estás pasándote de listo con tu militancia o estás siendo justo con tu militancia. Hoy existe los mecanismos. Por eso, por ejemplo, en el tema del PRI, pues hay un grupo de priistas que justamente acuden ante el Instituto Electoral para decir, a ver, lo que está haciendo Alito no es correcto porque no va dentro de nuestros estatutos. Por eso se puede recurrir a las instancias tanto del INE como de los tribunales electorales cuando hay temas al interior de los partidos. Y también es un debate que se tiene que dar al interior de los partidos. Yo no consideraría que debería de estar en una legislación nacional cómo se organiza cada partido, porque pues eso también es un derecho de que cada partido se organice como lo decida el propio partido junto con su militancia. Y eso también tiene que ver pues con el avance político que tenga cada partido y el avance democrático al interior de cada partido. Yo creo que o sea, sí se necesita avanzar más en ello, se le necesita dar más, mejor lugar a toda la militancia de todos los partidos. Y en este sentido, pues yo creo que Morena tiene mucho, mucho por seguir mejorando, sin lugar a dudas. Y ni se diga los otros partidos, ni se diga, por supuesto, los otros partidos, pero en el caso de Morena, que es en el partido que yo milito, sí, tenemos que hacer una gran discusión al respecto y generar mejores mecanismos para incluir a la militancia. Ahora coincido con lo que reiteradamente ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y aquí me refiero a Andrés Manuel López Obrador, no solo al presidente de México, porque es el gran dirigente del movimiento, es el que inició este movimiento. Morena no es solo de sus militantes, Morena no es de sus simpatizantes, Morena no es de quienes fuimos los fundadores de Morena. Morena es del pueblo de México. Y mientras mantengamos esa claridad de que Morena tiene que ser mucho más abierto, más allá de su militancia, creo que Morena seguirá teniendo éxito
político electoral, y bueno, y mientras sigamos cerca y con buenos gobiernos de la gente. ¿Por qué? Porque si nos cerramos y decimos ya Morena solo es de sus militantes o Morena solo es de sus simpatizantes, o peor aún, Morena solo es de quienes estuvimos en el acta constitutiva o fuimos los primeros afiliados a Morena, pues ahí vamos a perdernos en esa lucha interna que naturalmente se da en todos los partidos. Morena tiene que entender que se debe a la sociedad y que tiene que ser un partido abierto, plural, donde haya reglas y que todos los que fuimos fundadores de Morena o los que lleguen hoy a Morena o mañana a Morena, juguemos con las mismas reglas y haya claridad de que tenemos que respetar estatutos, tenemos que respetar principios, tenemos que respetar las razones de por qué llegamos a los cargos públicos y cómo nos tenemos que comportar cuando ya estamos gobernando o legislando o teniendo algún tipo de responsabilidad ante la sociedad. Ya, pues senador César Cravioto, le agradecemos como siempre. Leo unos 2, 3 mensajes antes de despedirle. Ujú. Marcia Caballero, pues tienen 2 años para hacer estos cambios. Por algo votamos por el plan C. A ver si es cierto que van a hacer los cambios o nos van a traicionar. Uy, No, ¿qué los vamos a Marcia, traicionar? Marcia No hemos Caballero. traicionado al pueblo, por eso obtuvimos 36 millones de votos y se van a hacer los cambios legislativos. Nada más que no todas las reformas se pueden hacer en el mismo periodo, pues, se tienen que ir haciendo en varios. Dice Alberto Flores, la democracia representativa es el problema. Una democracia directa o algo similar creada por consentimiento de todo el pueblo sería la solución. Juan Ocampo, espero la reforma electoral esté a la altura de la exigencia de una democracia sustantiva donde se pueda elegir hasta los presidentes de las cámaras y no sean acuerdos cupulares. Hugo Peláez, pues sí, hay métodos y tómbolas que no se respetan porque el señor Delgado se aparta lugares para sus cuates. Bueno, hay comentarios de todo tipo. Nora Brie, muy de acuerdo con lo que plantea el senador Cravioto. Así todos los que lleguen a la Cámara habrán hecho campaña. Sí, hay propuestas. Y mire, somos críticos de un partido con el que simpatizamos y le reconocemos también los avances y es parte de los procesos. Y si usted le ayuda a Morena y nos ayuda a nosotras y a nosotros y nosotros y entre todos nos ayudamos, pues de eso trata, de darle una oportunidad a la palabra y colocar ángulos y miradas y lo que siempre procuramos en este espacio es que sea con respeto. Así que le agradecemos que nos ha estado haciendo comentarios, sugerencias, ángulos, puntos de vista. Y gracias, senador Cravioto. Como siempre, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a tu amplio auditorio, que sé que la gran mayoría coincide con la 4T y la gran mayoría son críticos también del Sí, sí, proceso. Y qué bueno, queremos una ciudadanía crítica. Uno de los grandes aciertos y de los grandes legados que nos dejará el presidente López Obrador para la posteridad es eso, generó una conciencia mayor de la gente de la fuerza que tiene el pueblo. Y hemos ido avanzando en darle más facultades a las decisiones directas. Pues ahí está la revocación de mandato, ahí está la ley, la reforma al Poder Judicial, donde se van a votar por el voto directo de la gente, jueces, magistrados y ministros. Y por supuesto los procesos de seguir empoderando a la sociedad, a la ciudadanía, nunca pueden parar. Siempre tenemos que ir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y es un compromiso que debemos asumir, insisto, todos los que llegamos a un cargo público por este gran movimiento y gracias al voto de este gran pueblo de México. claro. Pues gracias, senador Cravioto. Gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo y seguimos al habla. Dale, abrazote a todas y a todos. Hasta luego, pronto. Bye. Gracias.